Bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. El tema que tenemos sobre la mesa hoy tiene una relevancia enorme. Diría que afecta literalmente a cualquier despensa moderna, sí. Totalmente. La misión de esta inmersión es desarticular un mecanismo muy concreto. Es ver cómo ciertos productos de consumo diario actúan como un auténtico caballo de Troya. Es una analogía muy precisa. O sea, entran en los hogares bajo la apariencia de soluciones inofensivas, súper prácticas, pero una vez dentro, alteran profundamente la bioquímica humana. Y para entenderlo, el material central que guía este análisis es un texto titulado Ultraprocesados, el caballo de Troya de la enfermedad cardiometabólica. Que viene muy bien respaldado, por cierto. Muy sólido, sí. Aúna la perspectiva clínica del doctor Alexis Carrasco con una bibliografía, interesantísima. Hablamos de la clasificación NOVA de Monteiro de 2019. Fundamental esa clasificación. Exacto. También ensayos clínicos muy rigurosos, como el de Hale, estudios observacionales a gran escala, como el de Swarur, ambos también de 2019, y remata con la revisión de Elizabeth de 2020. Un cuerpo de evidencia que, obliga a replantear por completo cómo se concibe la nutrición contemporánea. Es que lo cambia todo. Vale la pena establecer el tono desde el primer minuto. Este análisis no va de contar calorías. No, para nada. Ni de demonizar un alimento en concreto. El objetivo es desentrañar un misterio biológico sobre cómo la industria alimentaria ha rediseñado nuestro entorno comestible. Y la clave, según plantea el texto, reside en diferenciar de manera tajante lo que es un alimento real de lo que es un producto industrial. Solo así se puede alcanzar lo que el documento llama soberanía biográfica. Me encanta ese concepto. Es recuperar el control sobre la propia biología, sobre las decisiones que impactan la salud a largo plazo. Lo fascinante aquí es el cambio de paradigma conceptual. Durante mucho tiempo, las directrices de salud pública se han basado en un modelo termodinámico bastante simplista. Lo de la energía que entra por la energía que se gasta. Exacto. La vieja regla de las calorías. Sin embargo, el texto señala algo alarmante. Las tasas de obesidad, de diabetes tipo 2, hipertensión, han escalado a máximos históricos en países como México. Y justo mientras las estanterías de los supermercados se llenaban de opciones supercoloridas, económicas y, teóricamente, seguras. Claro, porque la fisiopatología actual demuestra que el cuerpo no es una simple calculadora de calorías. El metabolismo lee la comida como información celular. Como un código. Eso es. Al ingerir un producto, se envían instrucciones químicas a las células. El problema nuclear de los ultraprocesados es que transmiten un código completamente distorsionado. Si utilizamos una analogía informática, la comida real vendría a ser el código original, un código limpio para el cual el sistema operativo humano fue programado durante milenios. Y los productos industriales actuarían como ese virus. Exacto, el virus informático. El caballo de Troya que uno se descarga pensando que le va a facilitar la vida, pero que esconde un malware diseñado para reescribir cómo el cuerpo procesa y almacena la energía. Y fíjate que ese malware no ataca de forma aleatoria. El documento desglosa una fisiopatología muy estructurada. Es un ataque en 3 frentes distintos. Vamos con el primero de ellos. El primer frente tiene lugar en la frontera entre el mundo exterior y nuestro entorno interno, que es la barrera intestinal. Vale, vamos a desgranar esto. Porque cuando se piensa en la digestión, rara vez se visualiza la mucosa del intestino. Es la gran olvidada. Pero antes de profundizar en el daño, hay que contextualizar qué tipo de productos son los responsables, usando esa clasificación NOVA de Monteiro. ¿Que no evalúa nutrientes aislados? No, evalúa el grado de procesamiento industrial. Divide los alimentos en 4 grupos. El grupo 4 es el de los ultraprocesados. Que son formulaciones industriales, ¿verdad? Sí, elaboradas a partir de sustancias derivadas de alimentos o sintetizadas en laboratorios, y contienen muchos aditivos cosméticos. Y aquí el texto subraya unos en particular, los emulsificantes. Esos son críticos. Se usan para lograr texturas específicas o prolongar la vida útil del producto durante meses en un escaparate. La gran pregunta es qué ocurre a nivel celular cuando esa química de los emulsificantes entra en contacto con la delicada red del tracto digestivo. Pues a ver, la barrera intestinal humana es una capa monocelular. Solo una célula de grosor. Exacto, recubierta de mucosidad. Su función es extremadamente selectiva. Absorbe nutrientes vitales y, a la vez, bloquea el paso de toxinas y patógenos.
Un filtro muy inteligente. Pero los emulsificantes, por su estructura química, tienen propiedades casi idénticas a las de un detergente. Un detergente de lavar los platos, o sea. Literalmente. Su función industrial es mezclar agua y grasa para que el producto no se separe en el envase. Pero al llegar al intestino, esa misma propiedad disuelve y erosiona la capa protectora de mucosidad. Madre mía. Y al debilitarse esa estructura, las uniones entre las células se abren. Esto genera lo que se conoce como permeabilidad intestinal. Se abren brechas microscópicas y por ahí se produce una fuga. Eso es, fragmentos de bacterias, proteínas que no se han digerido bien, toxinas. Todo eso logra cruzar la frontera y se infiltra directamente en el torrente sanguíneo. Y claro, al llegar a la sangre, el cuerpo detecta de inmediato que hay sustancias extrañas y hace saltar todas las alarmas. Desencadenando una respuesta del sistema inmunológico, sí. El sistema ataca a estos intrusos como si fuera una infección grave. El problema surge con el patrón de consumo actual. Al ingerir este tipo de productos a diario, el intestino nunca llega a repararse por completo. Las toxinas siguen filtrándose constantemente. Y la respuesta de emergencia del sistema inmunitario no se apaga jamás. Esto genera un estado clínico de inflamación crónica de bajo grado, Un proceso inflamatorio silencioso y continuo. que el texto identifica como el verdadero caldo de cultivo para desarrollar disfunciones metabólicas más graves. Es la base perfecta para la resistencia a la insulina. Lo cual enlaza orgánicamente con el segundo frente de este ataque, el secuestro de la saciedad y la mala gestión de la energía. Una vez que la barrera intestinal está comprometida y el cuerpo está inflamado, la forma en que se absorben los nutrientes sufre un cambio drástico. El material destaca que estos formulados industriales carecen casi por completo de su fibra original La han eliminado durante el procesamiento. y la sustituyen por azúcares libres y harinas refinadas. Y esa ausencia de fibra es el desencadenante mecánico de este segundo frente, porque la fibra natural actúa como una red que ralentiza la digestión. Frena la liberación de glucosa en la sangre. Exacto. Al eliminarla, las harinas refinadas y los azúcares se absorben a una velocidad antinatural. Esto provoca un torrente masivo de glucosa que satura la sangre de golpe, Ante esta subida tan extrema, el páncreas tiene que intervenir de urgencia. secretando cantidades industriales de insulina, la hormona encargada de abrir las compuertas de las células musculares y del hígado para retirar ese azúcar y almacenarlo como energía. Es como si el páncreas estuviera usando un megáfono gigante para gritarle a las células que abran sus puertas ya, antes de que el nivel de azúcar sea tóxico. Es una buena imagen, sí. A nivel conceptual se entiende perfectamente, pero ¿qué sucede exactamente en la célula para que acabe volviéndose resistente a esa señal tan insistente del megáfono? Siguiendo con la analogía, a nivel celular ocurre un mecanismo de defensa biológico que llamamos subregulación de los receptores. Se protegen. Claro. Las células se ven inundadas por una cantidad de energía que no necesitan ni pueden procesar. Así que se protegen escondiendo físicamente sus receptores de insulina. Se vuelven sordas al mensaje. Se vuelven insensibles para evitar la toxicidad energética en su interior. Y a este fenómeno se le llama resistencia a la insulina. Y entonces el páncreas percibe que el azúcar sigue elevado en la sangre y dice, pues produzco aún más insulina. Agravando el problema, ¿sí? Y como el tejido muscular rechaza la entrada de esa energía sobrante, el cuerpo tiene que buscar un trastero alternativo. Una vía de escape. Transforma esa glucosa en grasa visceral, la que se acumula profundamente en la zona abdominal y alrededor de los órganos. Y hay un detalle crítico en el texto sobre esta grasa visceral. No es un tejido inerte que solo ocupa espacio. No. Actúa como un órgano endocrino independiente. Segrega sus propias moléculas inflamatorias, ¿no? Las citoquinas. Y estas moléculas retroalimentan y empeoran la inflamación crónica que había empezado en el intestino. Aquí es donde la cosa se pone muy interesante. A ver, Ya tenemos una barrera intestinal erosionada, un sistema inmunológico en alerta permanente y unas células que rechazan la insulina. Llegados a este punto, uno pensaría que el cerebro mandaría una señal contundente para dejar de comer estos productos, ¿debería ser lo lógico? pero no ocurre. Y eso introduce el tercer frente de la fisiopatología, la ingeniería de la adicción. El texto aborda un concepto central en la industria llamado bliss point, o punto de felicidad. El bliss point es una de las áreas más estudiadas de la ingeniería alimentaria. No hablamos de chefs buscando una receta rica. Hablamos de cálculos. Cálculos algorítmicos precisos. Es encontrar la formulación matemática exacta de grasa, sal y azúcar para maximizar la estimulación del centro de recompensa del cerebro.
Una combinación que, además, rara vez se encuentra en la naturaleza de forma conjunta. Casi nunca, y provoca una liberación de dopamina tan intensa que altera las vías neurológicas del placer. Lo más destacable es que esta proporción milimétrica logra evadir un mecanismo evolutivo básico, la saciedad sensorial específica. Que es un salvavidas biológico, en realidad. Claro, la saciedad sensorial específica es la razón por la que, después de comer un plato contundente de carne o tubérculos, el cuerpo experimenta rechazo ante la idea de seguir comiendo eso mismo. ¿Ya no te entra más? Pero mágicamente siempre parece haber espacio para un postre ultraprocesado. Exacto. Las vías sensoriales se agotan para los alimentos naturales, pero el bliss point elude ese bloqueo. Y además genera un cortocircuito hormonal tremendo. Con la leptina, según tengo entendido. Sí. La leptina es la hormona que segregan las células grasas para informarle al cerebro de que ya hay energía suficiente almacenada y que hay que dejar de comer. Es el freno de mano. Pues el cerebro deja de escuchar a la leptina, desarrolla resistencia a la leptina, igual que pasaba con la insulina. O sea, aunque el cuerpo tenga miles de calorías almacenadas y el estómago esté lleno físicamente, el diseño neuroquímico del producto te perpetúa el deseo de seguir comiendo. Se anulan los frenos biológicos de la supervivencia. Es un secuestro total de los mecanismos innatos para regular el apetito. Tela. Ante una cascada de alteraciones biológicas tan profunda, es imperativo revisar la perspectiva clínica que aporta el material. Totalmente. El doctor Alexis Carrasco aborda directamente el espejismo que envuelve a estos productos. Es que hay una disonancia brutal entre el diseño real de estos artículos y la percepción que tiene el público. Claro, ves envases destacando que llevan vitaminas añadidas, minerales o etiquetas con reclamos de estilo de vida saludable. Y quien los compra muchas veces lo hace bajo la creencia genuina de estar tomando una buena decisión nutricional. Ignorando por completo la carga inflamatoria y el impacto metabólico. El éxito del empaquetado y el marketing es tal que logra enmascarar la evidencia empírica. Y aquí es vital remitirse a la literatura científica que citan, concretamente el ensayo de Hall, Publicado en Cell Metabolism en 2019. ese mismo. Supuso un punto de inflexión en la investigación porque aportó datos causales directos, no solo asociaciones. Fíjate, he leído sobre multitud de estudios nutricionales y a menudo su mayor punto débil es que se basan en encuestas de memoria. Sí, donde los participantes informan de lo que creen haber comido hace semanas. Lo cual introduce un margen de error gigantesco. ¿Cómo logró el equipo de Hall esquivar este sesgo metodológico para llegar a conclusiones tan firmes? Pues la brillantez del diseño de Hall radicó en utilizar un entorno metabólico cerrado. Ingresaron a los pacientes, ¿no? Sí, ingresaron a 20 adultos en unas instalaciones clínicas durante un mes seguido. 2 semanas con una dieta basada en alimentos reales y las otras 2 semanas con una dieta de ultraprocesados. Control absoluto. Hasta el último gramo ingerido. Pero lo mejor es que ambas dietas fueron equiparadas minuciosamente. Tenían los mismos macronutrientes, las mismas calorías presentadas, misma fibra, azúcar y sodio. Eso es clave. La instrucción para los participantes era muy simple. Comed todo lo que queráis de las bandejas que os damos. O sea, si los macronutrientes estaban igualados, la teoría tradicional de calorías que entran por calorías que salen sugeriría que el resultado en el peso debería haber sido idéntico en las dos fases. Pero la realidad biológica dictó algo muy distinto. ¿Qué pasó? Durante la fase de la dieta ultraprocesada, los participantes consumieron de forma totalmente automática e inconsciente unas 500 calorías diarias adicionales. Medio millar de calorías más solo porque el alimento era ultraprocesado. Exacto, en comparación con la fase de comida real. Esto se tradujo en un rápido aumento de peso y de grasa corporal en solo 14 días. Demuestra empíricamente que el problema no es la falta de fuerza de voluntad. No, es el propio diseño del producto. Promueve una hiperfagia, un consumo excesivo que es inevitable porque anula las señales de saciedad. Y las consecuencias de ese consumo sostenido van mucho más allá de ganar peso. El documento también incluye el estudio de Schroer en The BMJ. Sí, un trabajo epidemiológico enorme. Vincula directamente el aumento en la ingesta de estos ultraprocesados con un riesgo mucho mayor de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Queda patente que ese deterioro metabólico derivado de la inflamación y la resistencia a la insulina termina oxidando las paredes arteriales a largo plazo. Y esta evidencia abrumadora fundamenta el abordaje médico del Dr. Carrasco.
que es muy interesante porque su estrategia no pasa por imponer restricciones basadas en la culpa. Nada de castigar al paciente por comer calorías vacías. Para nada. Sabiendo que existe este componente de ingeniería adictiva, la intervención se centra en una labor de guía educativa. Su objetivo es facilitar una transición paulatina desde esos simulacros industriales hacia la matriz alimentaria real. Y la literatura médica muestra que, al lograr esa transición, el cuerpo humano tiene una capacidad de regeneración asombrosa. Se revierte la acumulación de grasa visceral. Mejoran los perfiles de lípidos y glucosa. Y se restaura ese nivel de energía vital que el metabolismo había perdido bajo la influencia de ese malware fisiológico. Entonces, ¿qué significa todo esto de cara a la toma de decisiones cotidianas? Hay que aplicar soluciones. Claro, la transición hacia la soberanía biográfica requiere herramientas prácticas para desenvolverse en este entorno tan hostil que es el supermercado. Y para eso, el texto propone un marco de acción concreto, el Protocolo Activo Vital, que establece una criba inicial buenísima, basada en la revisión de Elizabeth y en la clasificación NOVA. La regla heurística principal del protocolo es directa. Al mirar el etiquetado de un producto, si la lista supera los 5 ingredientes o incluye términos impronunciables propios de un laboratorio, la probabilidad de que sea ultraprocesado es altísima. Casi segura. Esta norma permite descartar muy rápido la gran mayoría de formulaciones diseñadas para alterar nuestra bioquímica. La solución primaria es basar la alimentación en cosas que ni siquiera necesitan una lista de ingredientes para justificarse. Porque su identidad es evidente. Huevos, carnes, pescados, verduras, frutas enteras, frutos secos, alimentos con una matriz intacta que la genética humana sabe leer y procesar desde hace milenios. Ahora bien, el texto aborda un matiz importante. Dejar de consumir emulsificantes de golpe no repara instantáneamente el daño que ya está hecho en el intestino. Después de décadas de exposición, claro. Es imprescindible reparar los cimientos. Por eso el protocolo activo vital no solo se enfoca en eliminar cosas, sino en reconstruir activamente ese primer frente de batalla, la microbiota y la barrera intestinal. Recomienda la incorporación de probióticos de alta calidad y suplementación con fibra natural prebiótica. La lógica biológica es doble. Por un lado, repoblar el intestino con cepas beneficiosas ayuda a restaurar la capa de mucosidad protectora, Y a sellar esas uniones celulares que se habían abierto. frenando de raíz la fuga de toxinas y apagando la inflamación crónica. Y el papel de la fibra natural en esta fase va mucho más allá de nutrir a la microbiota, porque tiene un efecto mecánico directo sobre el segundo frente, el de la insulina. Al reintroducir fibra densa, se crea una matriz viscosa en el estómago y el intestino que retrasa físicamente la absorción de los nutrientes. Esto aplana la curva de glucosa en sangre de manera drástica. Y al no haber picos bruscos de azúcar, el páncreas no tiene que liberar esas oleadas masivas de insulina de las que hablábamos. Las células empiezan a recuperar su sensibilidad a la hormona. Se va revirtiendo progresivamente la resistencia a la insulina y el cuerpo por fin puede volver a usar sus reservas de grasa como fuente de energía, en lugar de acumularla sin parar. Para recapitular de forma enérgica toda esta densidad de información, el mensaje central que destilan las fuentes es innegable. A ver, Una inmensa proporción de lo que hoy se vende en cajas y envoltorios vistosos sencillamente no es alimento, son formulaciones químicas industrializadas. productos, no alimentos. Actúan como un caballo de Troya que introduce un código capaz de generar inflamación silenciosa, alterar la permeabilidad del intestino, provocar resistencia a la insulina y, lo más fuerte, hackear el cerebro para garantizar un consumo sin fin. Si conectamos esto con el panorama general de la salud pública, se hace evidente que comprender esta matriz industrial es el paso ineludible para recuperar la soberanía biográfica Dejar de ver estos productos como simples snacks convenientes, y empezar a reconocerlos como agentes disruptivos. porque es el conocimiento fisiológico lo que te da el poder real para tomar decisiones informadas y proteger tu biología en este entorno hiperprocesado. Sin duda. Y esto plantea una pregunta importante para reflexionar, incluso más allá de la nutrición. Adelante con ello. Si la ingeniería alimentaria ha logrado desentrañar la arquitectura neuronal del placer, calculando algoritmos químicos exactos para eludir la saciedad y promover un consumo ilimitado, Da un poco de vértigo pensarlo. ¿qué otras industrias de consumo diario, ya sea en el ámbito del entretenimiento digital, las redes sociales o la tecnología, podrían estar aplicando métricas similares para hackear otros límites naturales de la atención y la biología humana? ¡Qué gran reflexión! Es una idea que invita a replantearse no solo la despensa, sino las dinámicas de consumo en múltiples facetas de nuestra rutina moderna. Desde luego que sí.
Ha sido verdaderamente revelador desgranar todos estos conceptos, desmitificar esa narrativa tradicional sobre la alimentación para adentrarse en la auténtica ciencia metabólica. Ha sido un viaje intenso. Para quienes nos escuchan, la invitación que la abierta a mantener una mirada crítica sobre lo cotidiano y a tomar las riendas de la propia biología. Un agradecimiento sincero por acompañarnos en esta profunda inmersión. Hasta el próximo Análisis a Fondo. Un placer compartir este espacio de análisis. Mantener la curiosidad es el primer paso hacia el cambio. Hasta pronto.